Este versículo 15 que ya hoy finalizamos con este capítulo 6. Entonces, para que vamos ahí profundizando, dice así, Romanos 6:15, siervos de la justicia, el título que le colocaron a esta porción. Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Como hemos estado viendo, Pablo utiliza un método donde él se va adelantando a las diferentes preguntas que le pueden hacer. Y aquí lo que Pablo se adelantaba era que a él lo criticaban bastante más que todos los judíos con respecto a que, que ellos predicaban bastante sobre cumplir ciertos requisitos, sobre cumplir la ley, sobre hacer obras, y esa parte de la religión judía, lo que ellos habían creado como un sistema, que muchos predicadores lo han llamado como la herejía talmúdica, basado en un montón de tradiciones, estaba en cumplir, en tratar de esforzarse para lo que ellos veían en su parte exterior para no pecar. Entonces, casi que denunciaban de Pablo como que fuera alguien muy liberal, ¿cierto? Pablo decía que realmente eso no era lo que él estaba hablando. Y toda esa porción, esa última porción de Romanos 6, es como Pablo explicando que realmente la gracia no quiere decir que las personas van a vivir como ellas quieran, sino que realmente es para que los que están bajo la gracia, sabemos que ya no están bajo la maldición de la ley, pero van a vivir para agradar a Dios. Entonces Pablo empieza a decir, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Él dice, de ninguna manera. El solo hecho de entender la gracia que se predica desde el Antiguo Testamento no quiere decir que el hombre viva como él quiera, sino que realmente es a través de la misericordia de Dios, a través de la gracia de Dios, en donde el creyente empieza a andar y a vivir para agradar a Dios. Entonces, por eso Pablo se adelanta una posible pregunta que le pueden hacer y él dice que en ninguna manera es el enfoque que se le debe dar, sino que el creyente es salvo, ya no está bajo la maldición, pero sí vive para obedecer a Dios. ¿Listo? ¿Qué les gustaría ahí comentar sobre este versículo? ¿Cómo va Florencia? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿cómo andas? Bien. Bien, 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 ¿no? Este, Estaba saludando la recién, mente. recién me conecto. Buenas noches para todos. Listo, listo, Florencia. Entonces, ¿quién le gustaría comentar este primer versículo? Romanos 6:15. Pastor Carlos, Sí. bueno, viendo este versículo, es uno de los que creo que así como en el tiempo, como usted mencionaba, de Pablo, los judíos lo acusaban a él de liberal, de que ya como si no tuviese en cuenta la ley, que era pura gracia. Así mismo vemos actualmente también en muchas denominaciones que acusan tal vez a las iglesias reformadas o a los calvinistas de desechar, como si fuera todo por gracia, en el sentido de que ya estamos en la gracia, podemos pecar y hacer lo que nosotros queramos y ya no tenemos que rendirle obediencia a Dios porque estamos bajo la gracia. Creo que usted ha mencionado, eso le llaman creo que también la ley de Cristo, creo que creen que reemplazó la ley de Cristo a la ley como tal, la ley, los 10 mandamientos o la ley moral de Dios. Entonces, esa acusación, creo que, no sé si se la han hecho a usted también alguna vez, pero siempre este es el punto de partida o la acusación número uno que tienen en contra de los reformados, de que es pura gracia y que ya como ustedes no obedecen, ustedes entonces pueden hacer lo que se les dé la gana, no tienen temor de perder su salvación, ese tipo de cosas. Y más Entonces, que todo también por el título de las iglesias. La mayoría de las iglesias pues reformadas tienen el título de la gracia. Por ejemplo, sí. aquí en la región donde yo estoy, por ejemplo, la de Medellín se llama Iglesia Reformada Gracia de Dios. La del pastor cerquita aquí donde yo estoy se llama Iglesia Reformada Gracia Irresistible. Hay la de aquí también, el otro pastor de Pereira, llaman Gracia Soberana. Entonces, hay muchas personas, como dentro de Colombia también se tuvo un tiempo de un movimiento de creciendo en gracia. Entonces, veces creen que porque llevan ese título, de pronto puede pasar lo que está explicando Jorge. ¿Cómo llama la Sí, iglesia donde usted asiste, Jorge? se llama Iglesia Bautista Reformada Camino a la Cruz. Ah, sí, sí, tiene listo. Sí, sí, pero le entiendo Entonces, la idea, sí. sí, entonces también, pero vemos Pablo
a esa acusación la contrarrestra o la responde con un rotundo en ninguna manera. O sea, es esa negación, pero con una fuerza diciendo en ninguna manera. O sea, no es posible que una persona, como usted decía ahora, salvada por la gracia, vaya a estar andando en los caminos o como andaba en el viejo hombre. O sea, ahora obviamente vamos a tener otros afectos y vamos a ir en pos de Dios. De hecho, y Pablo, como le digo, es un método que utiliza Pablo. Primero hace una pregunta, una posible pregunta que le pueden hacer, inmediatamente la responde, dice. Y él mismo dice, en ninguna manera. Listo, Calvino dice con respecto a esto. Mala cosa es abusar de eso pensando que la abrogación de la ley puede abolir la justicia que Dios enseña y ordena por ella, porque tal cosa no se refiere a los mandamientos de la buena conducta que Cristo confirma y establece, más bien que suprime. He aquí la verdadera y recta solución a saber que solamente la maldición de la ley ha sido quitada, la cual sin la gracia oprime a todos los hombres. O sea, aquí Calvino está enfocando que realmente Pablo lo que quería dar a entender es que fue quitada la maldición de la ley, era que por nuestra propia capacidad éramos incapaces de cumplir la ley, por el pecado que estaba en nuestra vida. Por tal motivo, por esa incapacidad, la ley era maldición para nosotros. Pero al haber esa regeneración por medio de Jesucristo, sabemos que nosotros somos movidos a agradar a Dios, mejor dicho. Como una vez le dije una frase, que hay muchos que no están de acuerdo con esa frase, pero es muy cierta, que dice que la ley nos lleva a Cristo y Cristo nos lleva a la ley. Es muy cierto, hay muchos que no están de acuerdo con esa frase, pero es muy cierto con el fin de entender que es por medio de Cristo que podemos vivir para agradar a Dios. Por nuestro propio mérito será imposible, pero por medio de Cristo sí lo podemos hacer, y eso es lo que Pablo va a empezar a explicar en esta porción. Entonces avancemos. Dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces aquí Pablo también está utilizando el mismo método con el fin de hacer preguntas, con el fin también de él mismo responderlas, para que pueda quedar el tema claro en lo que tiene que ver con la justificación por medio de la fe. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es, si nosotros somos esclavos del pecado, vamos a morir. Pero si nosotros somos esclavos de la justicia, vamos a vivir. Y siempre aquí, en estos versículos hacia abajo, va a empezar a hacer una diferencia entre lo que es, lo que produce y lo que es vivir para el pecado, y lo que produce vivir y entregarnos a la justicia. Y entonces Pablo lo está mostrando completamente, o sea, aparte, con el fin que se pueda entender. Si yo soy esclavo del pecado, voy a morir. Y como Cristo nos vino a liberar de la esclavitud del pecado, por tal motivo yo ya no soy esclavo del pecado, sino que soy esclavo de la justicia, o como el título que lleva esta porción, soy siervo de la justicia con el fin para vida. Entonces ahí es donde Pablo, a través de esta porción, de aquí hasta el 23, va a empezar a hacer la diferencia de lo que es la esclavitud del pecado, y que cuando él habla de la gracia, quiere decir que ya no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia, y por ser siervos de la justicia, el pecado no tiene dominio sobre nosotros. ¿Listo? ¿A quién le gustaría comentar este versículo? El 16. ¿Cómo ha gustado? ¿Cómo va todo? Carlos, buenas noches, y para todos buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Llegando del trabajo. ¿Cómo va ese trabajo? Bien, Carlos, lo que pasa es que, bueno, todos estos días, mientras estamos en temporada escolar, para lo que nosotros trabajamos hasta las 8:30 de la noche, pero los jueves, miércoles, cuando tengo servicio, y los jueves sí me puedo volar más tempranito. No hay problema, no hay problema. Pero bueno, gracias. Sí, Carlos, bueno, con respecto a este versículo 16, este versículo, yo creo que ya este comentario lo habíamos hecho en otro momento. Este versículo 16 marca algo muy importante, y es que para el hombre no existe un lugar intermedio. No existe algo, ya como lo digo, ya lo habíamos comentado, no existe algo como una cierta autonomía, independencia o una libertad propia. El hombre sí o sí, terminará siendo esclavo en su vida de cualquiera de las dos partes. Dice ahí entonces, o sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia.
No hay forma de que el hombre nunca tenga algo a lo que esté sometido, en este caso, a una condición interna, ¿cierto? Aunque pareciera que profesa una vida libertina, donde toma sus propias decisiones, pero sus propias decisiones están motivadas por algo que hay en su corazón, sea una vida pues de iniquidad, una vida de esclavitud del pecado, o por el contrario, una vida que ha sido transformada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, y nosotros obedecemos a eso mismo que está dentro, a la palabra de Dios. Así es, así es. Entonces dice Hendriksen con respecto a esto: en este punto encontramos de nuevo el abrupto y decisivo de ningún modo. O sea, Pablo, como le digo, el método que utiliza Pablo es hacer preguntas y él mismo las responde. El pecado tiende a esclavizar al pecador. Entonces aquí empieza como a mostrar un proceso de lo que es el pecado. Dice, la primera vez que miente quizá esté horrorizado, la segunda vez solamente algo agitado, la tercera vez la mentira parece mucho más natural y fácil de decidir. Finalmente el pecado de decir mentiras tiene a la persona en su poder. Algo similar ocurre con otros pecados. Al fin la persona vive en pecado, ha sido esclavizada por él. El resultado de este proceso, cuando se lo lleva a su fin, es la muerte. O sea, todo pecador, igual todos nosotros, el fin es la muerte, si no fuera por el nuevo nacimiento que produce el creer en Jesús en nosotros. Dice, Pablo no especifica y se refiere a la muerte física, espiritual o eterna. Es razonable excluir a cualquiera de ellas, dando a entender que si morimos espiritualmente, pues la finalidad también va a ser la muerte física. Igual todos vamos a morir en nuestros cuerpos, pero hay que entender que en el creyente se vive de una forma diferente. Entonces aquí deja claro también Hendriksen que igual todos somos esclavos del pecado, y si no fuera por ese obrar del Espíritu Santo en nosotros, que es la doctrina de la regeneración, que como lo hemos dicho, se desconoce bastante en este tiempo, y si yo no entiendo la doctrina de la regeneración, realmente no va a entender lo que muchas cosas del Evangelio. ¿Y por qué no hay transformación hoy en día? Porque no hay porque no se predica el Evangelio. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, igual lo retomo, ahorita lo volveremos a retomar, que decía que hoy en día se enfoca mucho, lo que hablaba Paul Washer, que ahorita lo retomaremos, se enfoca mucho en el discipulado, se enfoca mucho en el uno a uno, que es muy importante, pero en la antigüedad los primeros padres se enfocaban más que todo desde la predicación, desde el púlpito a las personas, pero cuando las personas realmente les predica el verdadero evangelio, hay una transformación. En muchas ocasiones hay muchos lugares que se dedican a discipular, a andar como en una visión de una iglesia, y pueden que hagan el uno a uno, pueden que sean muy persistentes con los grupos familiares, pero si no se predica el verdadero evangelio, ahí no va a pasar nada. Y eso es lo que también se entiende. Cuando predicamos realmente lo que la palabra nos dice, lo que realmente libera del pecado y cómo debe vivir el creyente, hay una transformación en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos notar. Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Entonces aquí el mismo paralelo que llevamos desde el versículo 16. Pero es por Dios. De hecho, inicia el versículo 17, pero es gracias a Dios. No es por nosotros, sino que es por la decisión soberana de Dios. Que aunque nosotros éramos esclavos del pecado, porque toda la humanidad es esclava del pecado y nadie es capaz de liberarse del pecado por su propia fuerza, por haber sido liberados del pecado, ahora obedecimos de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado. Ahora, esta parte de la doctrina hay que entender que aquí hay un paralelo. La única forma que hay una transformación en nuestras vidas es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma mi vida, es la que cambia mi vida, y yo también nazco por medio de la palabra, porque hay que entender que cuando se me predica la palabra, yo creo pues por el obrar del Espíritu Santo. Cuando yo obedezco lo que es la verdadera sana doctrina y me entrego a Él, dice, somos libertados del pecado para venir a ser siervos de la justicia. Entonces aquí la doctrina sí importa. Y en un tiempo donde pareciera que se está dejando de lado la doctrina, y en un tiempo donde pareciera que ya las personas no quieren profundizar en la palabra, la Biblia sí deja claro que el creyente tiene que profundizar en la doctrina para poder madurar, para poder crecer. Si no se le predica el verdadero evangelio, las personas realmente
van a creer que son libres del pecado, pero no lo son. Van a creer que son hijos de Dios, pero no lo son. Y hoy en día vivimos ese fenómeno. Iglesias llenas de personas que creen que son hijos de Dios, iglesias llenas de personas que creen que van para el cielo, y no es así. ¿Listo? ¿Qué dicen sobre este versículo? Pastor Carlos. Sí, buenas noches, hermanos, también. Exacto. El inicio del versículo 17 nos deja claro que no es por nuestros méritos, por nuestra fuerza, por nuestros esfuerzos, nada de nosotros es lo que nos ha libertado del pecado. O sea, y además de eso, también Dios nos da ese poder por medio del Espíritu Santo para que obedezcamos ahora esa doctrina. En este tiempo, como usted lo decía, ahora muchos dicen, no me des doctrina, no me hables de doctrina, dame a Jesús. O sea, hablando como si Jesús fuese apático a la doctrina, o no fuese en sí mismo una doctrina también, obviamente, con la cristología. Entonces, muchas personas no tienen un entendimiento ni siquiera del Evangelio, ni siquiera de qué es lo que creen, y ya piensan que son creyentes. Entonces, es muy triste que actualmente no estemos, o sea, en las iglesias no se esté llevando como tal el conocimiento, la sana doctrina a los, sí, a los miembros y a los asistentes a la iglesia. Pero también nos da esto una esperanza de saber que hemos sido libertados del pecado, pero no para quedarnos inmóviles o estáticos, sino para ser siervos, o sea, ahora servirle, ser ese esclavo, pero de la justicia, o sea, esclavos de Cristo, esclavos de Dios ahora, servirle para su reino. De hecho, ahí que Jorge lo toca. De hecho, esta palabra siempre que aparece siervo, por lo general es una palabra que tipifica más esclavo, que la versión Reina Valera lo traduzca como siervo, es otra cosa. Pero realmente el creyente es un esclavo de su Señor, ¿sí? Y da a entender que nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Un esclavo no tenía voluntad propia, un esclavo no toma sus propias decisiones, un esclavo no toma decisión sobre su rumbo. Y ahí es donde debemos entender lo que es un verdadero creyente. Cuando un creyente entiende que es un siervo, que es un esclavo de su Señor, su devoción va a ser diferente. No es nuestras propias decisiones, no son nuestros propios sueños, no es nuestro propio parecer, sino es lo que Dios quiera para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que rendirnos. Entre menos independientes seamos, entre menos autosuficientes seamos, sino que siempre estemos rendidos a nuestro Señor, ahí va a marcar una diferencia en nuestra devoción. ¿Cuál es el problema hoy de los creyentes? Que la parte de que creemos que podemos hacer muchas cosas y tomar en cuenta a Dios. Creer que nosotros tenemos un poder interno sin tomar en cuenta a Dios. Y ahí es donde vienen los grandes problemas y donde el creyente tambalea en muchas cosas. ¿A quién me gustaría aportar sobre este versículo? Carlos, eso lo ha enseñado usted tal vez puede ser el curso de teología, tal vez en algún otro espacio, algo que para mí ha sido muy importante entender, y es que nosotros la única forma de llevar una correcta piedad es tener una correcta doctrina, ¿cierto? Porque este tema de la piedad y de la espiritualidad y de la consagración se ha vuelto subjetiva a lo que cada uno considere que es una vida de santidad, ¿cierto? Pero entonces volvemos al concepto de que la correcta piedad se lleva a partir de una correcta doctrina, cosa que, bien como decía ahora, la gente no está muy interesada, pero por una razón básica, porque el ministro tampoco está muy interesado en enseñarla. Es así de sencillo, ¿cierto? Porque en esto el ministro tiene que aprender a doblegarse y entender que no lo sabe todo, que no lo conoce todo, ¿cierto? Y bueno, necesitamos profundizar, apoyarnos en otros maestros, todavía ser enseñados, bueno, fortalecernos para fortalecer a otros en el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, los declives de la iglesia a lo largo de la historia ha sido porque la iglesia se ha apartado de la doctrina.
Por ejemplo, los declives que se tuvieron en el siglo XIX, los declives también que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo de los reyes. Todos esos declives espirituales era porque se apartaban de la palabra. Por ejemplo, el declive que estamos teniendo hoy en día del cristianismo, hay que entender eso, que realmente el cristianismo tiene un declive fuerte en este tiempo. Es porque se apartan de la palabra. Y cuando, cuando las iglesias se apartan de la palabra, viene un declive espiritual. Cuando han venido momentos de avivamiento dentro de diferentes lugares en la iglesia, es cuando se centran en la Biblia, cuando se levantan hombres preparados que le dan importancia a la palabra, cuando se levantan hombres que de verdad predican el verdadero evangelio y transformen, porque es un avivamiento. Nunca, y eso un libro que me estaba leyendo en estos días de Miguel Núñez, nunca va a llegar un avivamiento si no hay hombres preparados, si no hay hombres que conozcan el verdadero evangelio, si no hay hombres que conozcan de verdad el poder transformador de la palabra, porque es que el avivamiento no es emociones, sino es transformación de las personas y que las personas empiecen a ver el pecado en su vida. Entonces, bien, hay un avivamiento cuando de verdad hay personas preparadas que conozcan el mensaje y que ese mensaje se predique y la iglesia empieza a volver a los caminos de Dios con pasión. Pero si eso no se enseña y no se vuelve a la palabra, no vamos a esperar un avivamiento si no hay personas preparadas. Y eso es lo que vemos. ¿Por qué? Porque se tuvo un tiempo de avivamiento en ciertos lugares, porque habían hombres muy preparados y se predicaba el verdadero evangelio y veía una transformación de sus vidas y de la sociedad. En estos días también estaba leyendo un artículo que decía, mientras la religión avanza en Latinoamérica, la, la moralidad decrece. Yo creo que les comenté eso también la otra vez, o sea, eso no cuadra. ¿Cómo es posible que la religión avance en Latinoamérica o el protestantismo avance en Latinoamérica y la moralidad decrece? Entonces hay algo que no se está predicando correctamente. Hay un evangelio que está tergiversado. Por eso les decía, ese artículo mismo también decía que Latinoamérica tiene cristianos por todos lados, por cada pueblo, iglesias por todos lados, pero Latinoamérica igual sigue siendo corrupta de muchas cosas. Entonces, mientras no se predique un verdadero evangelio, mientras no se levanten líderes preparados, no va a haber una transformación tampoco en la sociedad ni en la iglesia. Y como usted dijo, el fundamento de una iglesia es sus pastores y sus líderes. Si sus pastores y sus líderes no son un fundamento, ahí la iglesia va mal. ¿Por qué ha venido tantos daños dentro de la iglesia de Cristo? Por un liderazgo débil y por un pastorado débil también, por un liderazgo que se desvirtúa y por un pastorado que se desvirtúa. Desde ahí ya se empieza a tergiversar la iglesia. Entonces, la única forma que hemos de entender es profundizar en la doctrina y cuando nosotros predicamos el mensaje que es, hay libertad del pecado y somos siervos de la justicia. Si se predica un Cristo que no es el bíblico, si se predica un evangelio que no es el bíblico, no hay transformación en el creyente. Florencia. Sí, estaba buscando acá, encontré un comentario de lo que significa esclavo, ¿no? En el sentido de la palabra, que en nuestra versión traduce siervo, como usted había dicho, pero la idea es la sumisión del hombre absoluta a Dios. El mismo Dios, el mismo Jesús había dicho que nadie podía servir a dos señores, que uno es esclavo de un solo amo. Y el esclavo no tiene voluntad propia, es una posesión absoluta de su señor. Un trabajador, por ejemplo, un obrero, sí puede negarse a trabajar o pedir un aumento, pero un esclavo no, está sujeto a la disposición del dueño, no tiene otra alternativa que obedecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ser, esclavos de nuestro Señor, sí. Claro, y el énfasis acá no está puesto en la bajeza del estado de esclavitud, porque sabemos las atrocidades que sucedieron en toda la historia con los esclavos, sino simplemente está puesta en la devoción y en la sumisión total a Cristo, no está puesto sobre lo otro. Eso es muy cierto. Sí, lo que pasa es que hay veces nos creemos muy autosuficientes y confiamos más en nosotros mismos que en Dios, confiamos más en nuestras propias estrategias que en Dios, confiamos más en nuestros propios sueños que en Dios. Entonces ahí no hemos entendido que somos esclavos,
Sí, hay veces preferimos nuestros propios sueños al plan que Dios tiene con nosotros y desde ahí ya está mal. Dice Lutero con respecto a esto. El hecho es que la sabiduría de la carne abriga una enemistad contra la palabra de Dios. Entonces, yo puedo tener una sabiduría propia, algo que es a mi parecer, y en muchas ocasiones yo tiendo a decir que mi parecer es mejor que el de Dios. Yo creo que mis planes son mejor que el de Dios, y eso siempre va a estar enfrentándose entre la sabiduría de la carne y la palabra de Dios. La palabra de Dios, empero, es inmutable e irrebatible. Por lo tanto, se hace necesario que la sabiduría de la carne sea cambiada, que abandone su forma propia de pensar y se amolde a la forma de la palabra, que es lo que nosotros siempre tendemos. Quitar los pensamientos de nosotros, de lo que trae esta carne, y amoldearnos a la palabra. Y esto sucede cuando por medio de la fe la sabiduría de la carne se toma cautiva a sí misma y se autodestruye, acomodándose a la palabra, admitiendo que no es ella la que posee la verdad, sino que la verdad la posee la palabra. Entonces nosotros vamos en ese proceso. Recordemos que hay un proceso que es de una santificación, pero es a medida que vayamos exponiéndonos a la palabra. A medida que vayamos exponiendo la palabra, vamos creciendo y vamos avanzando, con el fin que podamos ser personas que cada vez más nos parezcamos a Cristo. Listo, entonces vamos a leer el versículo 19 y 20, dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Pablo deja claro que nosotros somos débiles y que mientras estemos en esta carne también vamos a tener esa lucha, pero también ahí Pablo está enfocando también de que nosotros somos incapaces de buscar a Dios por nuestra propia fuerza, y no tenemos esa habilidad, pero es por medio de Cristo que somos capacitados y podemos servir a Dios. Pero entonces dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ya que cuando éramos esclavos del pecado, pues nuestro cuerpo era, digámoslo así, mi cuerpo hace lo que está en mi corazón. De hecho, hay un escritor que dice que la lengua se creó para saber lo que hay en el corazón de un hombre. Entonces, mi cuerpo hace lo que está en el corazón. Entonces, si mi corazón era malo y esclavo del pecado, pues mi cuerpo era un instrumento para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice: así ahora, para satisfacción, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, como hay una regeneración en mi vida, como yo he sido libertado del pecado, por tanto, yo ya no sirvo a la inmundicia y a la iniquidad, sino que sirvo es a la justicia. Y vivo para la justicia, y vivo para lo que Dios le agrada. Dice: porque cuando eras esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. O sea, cuando ahí lo que vuelve la misma línea que llevamos desde el versículo 16. Yo no puedo estar esclavo del pecado mezclado con la justicia. Ahí está, deja claro, siempre desde el versículo 16 está haciendo una diferencia. O estoy esclavo del pecado o soy siervo de la justicia, pero de ninguna forma hay esa mezcla entre las dos. Esa mezcla entre las dos no existe. No existe: o soy esclavo del pecado o libre para la justicia. Por tanto, si soy esclavo del pecado, no hay esa libertad de la justicia, que era de pronto lo que creían los judíos, que creían que ellos podían obtener justicia sin necesidad de Cristo, o podían obtener justicia por su propia capacidad, y el hombre es incapaz. Por tanto, si soy esclavo del pecado, no puedo ser siervo de la justicia. Y si soy siervo de la justicia, no soy esclavo del pecado. Por eso es que Pablo inició esta porción hablando que los judíos decían era que lo que Pablo enseñaba era que las personas podían vivir pecando todo el tiempo que quieran. Y Pablo está diciendo: no, si yo ya he sido libertado, yo no puedo vivir para el pecado. No obstante, los que viven en pecado es porque aún son esclavos de él. ¿Listo? ¿Quién le gustaría comentar esto? Por tanto, nosotros tenemos que presentar nuestros miembros como siervos de justicia, de la justicia. Versículo 19. Bueno, Pastor Carlos, sí, estos versículos, cuando Pablo dice que habla como humano, está hablando también como refiriéndose a quienes se estaba dirigiendo. De pronto eran hablándole en una forma sencilla, ¿sí o no? Una forma de mostrarle ese símil entre el amo y el esclavo. Entonces, mostrándoles algo que era como cotidiano para ellos en ese tiempo, ellos entendieran esa verdad divina, ya de cómo eran esclavos antes para
para la iniquidad, para el pecado, y ahora, y presentaban, claro, todos sus miembros, o sea, su cuerpo, todo su ser estaba inclinado al mal, estaba siempre buscando el mal, pero ahora, me gusta cuando dice erais, o sea, siempre él, obviamente esa carta está dirigida a una Lo escuché ahí iglesia, como con la interferencia. iglesia, Por- ahí me escucha, Sí, 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 ya, ya. que decía que esta carta estaba dirigida a una iglesia, sino a la iglesia de Roma, eran creyentes porque decía, antes erais esclavos del pecado, ahora son libres, o sea, no, ahora están libres, o sea, antes eran libres de la justicia, o sea, no tenían que ver con la justicia como tal, no tenían nada que, ¿sabes? Ellos no querían la justicia, no querían a Dios. Entonces ahora sus miembros, cuando fueron libertados del pecado, ahora tienen que presentarlo siempre, o sea, como todo, esa santificación progresiva, ¿sí o no? De la que también hemos hablado acá muchas veces, santificación es diaria, presentarla diariamente para servir a la justicia, o sea, a Dios mismo. Ujú. O sea, aquí lo que hay que entender, por ejemplo, que hay veces cuando hablamos de la regeneración, no podemos solamente enfocarlo, y más adelante Pablo lo va a explicar, en la parte externa. De hecho, la moralidad lleva a vivir de apariencia, ¿cierto? Como lo hemos hablado muchas veces. La verdadera devoción es una, es como una armonía entre mi corazón, o sea, mi ser interior, digámoslo así, y mi cuerpo, ¿cierto? No puede ser que mi cristianismo sea solamente para mostrarlo a los demás, sino que mi cristianismo es para vivir para Dios. Por tanto, yo tengo que saber quién soy yo cuando nadie me ve, qué pienso yo cuando me acuesto, qué pienso yo cuando me levanto, cuáles son los pensamientos que tengo. Hay un predicador que dice, nunca se vaya a dormir con pensamientos malos. Entonces, eso también me lleva a mí a decir, tiene que ser una armonía entre lo que soy yo internamente y lo que es mi parte exterior. Si yo solo mi cristianismo solamente es de exterior y de apariencia, hay algo que yo tengo que estar pensando bastante sobre mi cristianismo. Ahora, alguien podría decirnos que yo vivo como quiera, pero igual yo he sido salvo, porque hoy en día hay mucha gente que dice eso, igual yo ya he sido salvo y yo me comporto como quiera. Entonces, personas que creen que solamente es interior y no exterior. Entonces, ni lo uno ni lo otro. Tiene que ser una armonía entre la regeneración que está en mi corazón y entre mis acciones, que es evidencia de esa transformación en mi vida. Si eso no existe, realmente no hay devoción, no hay una devoción en mí. Entonces, si de verdad hay una regeneración en mi vida, yo tengo que entregar también mi cuerpo en santificación para servir a la justicia. Yo me santifico tanto mi espíritu como mi cuerpo. Voy en ese proceso de santificación. Como decía, como cuando hablamos acerca de los fariseos solamente pensaban que eran cosas externas. Y personas que son muy ligadas a la palabra, pero no viven una transformación de su vida. Mire, como les digo, hay personas que conocen la Biblia de memoria, pero la Biblia no los transforma a ellos. ¿Qué se gana uno con tener la doctrina correcta, pero yo vivo en inmoralidad? No sirve de nada. Entonces ahí donde yo tengo que entender es eso. Si de verdad el Evangelio ha transformado mi vida, tiene que ser que ha circuncidado mi ser. No quiere decir que no tengamos lucha todo el tiempo, claro que sí, pero tiene que haber una transformación y tiene que haber un cambio en mi vida, donde de verdad no tenga el pecado dominio sobre mí. ¿Listo? ¿Alguien me le gustaría comentar este versículo? O avanzamos. Listo. Dice aquí Calvino con respecto a estos versículos. El apóstol utiliza este prefacio para demostrar mejor aún que es una calumnia demasiado vulgar y torpe el hacer creer que la libertad adquirida por Cristo es libertad para pecar. O sea, una posible denuncia que le harían a Pablo diciendo que él es un libertino porque él predica que las personas son salvas y pueden seguir pecando como quieran. Pablo les dice, eso no es lo que yo me estoy enfocando. Antes yo estoy diciendo, el que ha sido salvo
Ya no es esclavo del pecado, por tanto, debe vivir para la justicia. Dice, vulgar torpe el hacer creer que la libertad adquirida por Cristo es libertad para pecar y para soltar la brida en el mal hacer. Amonesta además a los fieles diciéndoles que nada hay más absurdo y que arroje más vergüenza sobre ellos que afirmar que les importa menos la gracia espiritual de Cristo que la libertad terrena. Entonces ahí también hace una amonestación con respecto a los judíos, que se enfocaban más en creer que ellos son capaces de libertarse del pecado por medio de su propia fuerza y no estar pendiente que la única forma en que el hombre es capaz de ser salvo y de regenerarse es por medio de la gracia de Jesús. Nadie es capaz de regenerarse a sí mismo por su propia fuerza. Nadie es capaz de salvarse por su propia fuerza. No hay cambios, pueden haber cambios conductuales por un tiempo, pero cambios reales y permanentes solamente es posible por el Espíritu Santo, no hay otra forma. La psicología puede hacer cambios conductuales. La Biblia mezclada con psicología puede evidenciar cambios conductuales en las personas. Una persona es que de pronto prediquen versículos o un evangelio tergiversado utilizando la Biblia puede llevar a las personas a tener cambios conductuales temporales, pero como no hay una verdadera regeneración y no se ha entendido el verdadero evangelio, tarde que temprano esas personas van a desfallecer o cuando venga la prueba o cuando vengan las dificultades van a apostatar. Dice, sigue diciendo Calvino, pues el pecado y la justicia son cosas tan contrarias que quien se entrega a una de las dos abandona a la otra, lo que hemos hablado. No hay una mezcla entre las dos, o la una o la otra. Lo hice así para que consideren cada cosa aparte y aparezca con mayor claridad lo que se puede esperar de ambas. La distinción y separación entre las cosas arroja mayor luz por considerar mejor la naturaleza de cada uno. O sea, o yo soy esclavo del pecado o yo soy siervo de la justicia. No obstante, hay un remanente de pecado en nosotros cuando soy siervo de la justicia, pero me duele el pecado, me molesta el pecado y vivo para agradar a Dios. ¿Listo? ¿Algún comentario sobre esto? Sí, Carlos, yo estaba aquí mirando en Mateo capítulo 6, versículo 24, que aunque habla en otro contexto, habla de otro tema, pero es perfectamente aplicable. Cuando el Señor dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno o aborrecerá al otro. No hay forma, pues, de lo que usted dice correctamente, de haber una mezcla. Yo amo a Dios, pero pues también amo un poco al mundo. No hay forma. El Señor mismo sentó ese precedente, o amará a uno o aborrecerá al otro. Hermanos, espérenme un minutico, yo miro algo aquí, un momentico, un minutico. Qué pena, ya. Sí, lo que dice Gustavo es muy cierto. O sea, o amo a mi Señor o estoy en contra de Él. Como les decía hace 8 días, hay personas que a veces no se quieren comprometer con la iglesia y eso es un grave error, ¿cierto? O usted se compromete realmente con la iglesia o no se compromete. Pero hay personas que quieren vivir, quieren como que ser solamente asistentes. Hay personas que no quieren ni siquiera pertenecer a la membresía de la iglesia. Y hay iglesias que permiten eso. Eso nunca se permitió pues en la iglesia primitiva, pero como le digo, o me comprometo o no me comprometo. O me comprometo a servir a Dios o me entrego por completo al mundo, ¿cierto? Hay veces donde le toca decirle eso a las personas. O usted se mete con Dios o se mete completo al mundo, pero eso sí, que hay unos que quieren vivir un cristianismo como tibio, como ahí, como que sí estoy, pero como que no estoy, como que sí me comprometo, pero no me comprometo. Eso no es un cristianismo. Y hay veces, como le digo, uno hay veces, que yo les dije hace 8, uno tiene que confrontar a las personas, porque hay personas que vienen con esas actitudes y yo sí les digo, aquí rueditas sueltas y no queremos, aquí no queremos como personas como que sí, pero como que no, como con un pie acá, pero un pie por allá afuera, no. O se mete con Dios o se mete con el mundo, ¿sí? Entonces se tiene que tener la diferencia. Listo, las personas también. Si Dios de verdad ha hecho un proceso en ellos, son personas que están apasionadas por Dios. Pero si no, ese tipo así de cristianismo como que sí, pero como que no, eso no es bíblico de ningún lado. ¿Listo?
Romanos 6:21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerto. Entonces, lo mismo que veríamos del versículo, los versículos anteriores, Pablo siempre está hablando de un pasado, ¿cierto? Hablando como de aquella forma que antes vivíamos. O sea, hay un antes y un después de la obra del Espíritu Santo. Hay un antes y un después de lo que nosotros llamamos de habernos rendido ante Cristo. Tiene que haber un antes y un después. No solamente un cambio conductual, sino de verdad un entendimiento del verdadero evangelio que me lleve a mí a vivir para la gloria de Dios. Entonces dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas que ahora os avergonzáis? Porque cuando yo tengo entendimiento del evangelio, ahora yo entiendo que hay muchas cosas que yo hice que estaban muy mal. Muchos pensamientos, muchas actitudes, muchas palabras, muchas cosas, acciones que yo hice que ahora me avergüenzo, porque es que yo ya no vivo para el pecado, ahora vivo para la justicia. No obstante, cuando miro cuando miro antes de yo aceptar a Jesús en mi corazón, antes de yo entender que vivo para Dios, todas esas cosas ahora me avergüenzo y todas esas cosas me llevaban a la muerte. Ahora es por medio de Cristo que yo tengo vida y se me promete una vida eterna. Pero entonces dice, como diciendo, bueno, yo todo aquello me avergüenzo ahora, porque lo tengo que volver a hacer. Tentaciones hay, por eso el creyente tiene que pensarlo muchas veces antes de volver a hacer cosas que sabe que a Dios no le agradan. Eso todo lo tenemos en mente. ¿A quién le gustaría comentar este versículo? Florencia, hace rato no la escucho. Yo no quería, no voy a comentar, pero solamente iba a decir que bueno, que cuando no hay ningún fruto en las cosas que uno hace en la vida pasada, digamos, no hay nada bueno para, o sea, es como diciendo, para qué vas a volver a retroceder? Una cosa así. Pero no quería seguir comentando eso. Listo, hágale, hágale. Sí. Sí, es eso, o sea, uno mira el pasado y uno tiene que mirar que hay una transformación en nuestras vidas y hay un cambio que nosotros tenemos que ir avanzando en todo eso. Listo, dice, ¿qué fruto teníamos de eso? El fruto, hay que entender el fruto de esa vida pecaminosa, de esa vida entregada al pecado es la muerte. Ahora, también Pablo compara el fruto que nosotros vamos a obtener de ser siervos de la justicia es la vida. El fruto del pecado es la muerte, el fruto de ser siervos de la justicia por medio de la fe es la vida. Es la comparación. Recordemos que cada versículo está llevando una comparación entre la justicia y la entrega al pecado. Y ahí es donde vamos avanzando sobre este tema. ¿Listo? Entonces, Sí. Hendrickson decía, con respecto al fruto o beneficio que esta gente obtuvo anteriormente de su esclavitud al pecado, Pablo dice que consistía de cosas de las cuales estáis ahora avergonzados. Es probable que él estuviese pensando en cosas tales como malos pensamientos que llevan a malas palabras, que a su vez generan malos hechos y que resultan finalmente en malos hábitos. A la luz del Evangelio y la oración del único verdadero Dios que se revela en Jesucristo, ahora están avergonzados de su antiguo modo de vivir. Y cómo no, ya que el resultado final de tal curso de conducta es la muerte. Nosotros debemos estar avergonzados de ese mal, digámoslo de alguna forma, de esa forma de vivir. Por ejemplo, yo he tenido varias etapas en mi vida cristiana como para ilustrarlo, o más bien de mi vida no creyente y creyente. Cuando yo llegué a ser creyente, digámoslo de alguna forma, o más bien cuando ingresé a una iglesia, yo tenía remordimiento de mis cosas pasadas. Pero yo dentro de la iglesia tenía una especie de mezcla entre como que a los demás estaba bien, pero también hacía mis cosas que no estaban bien. Entonces yo también, aparte de que me avergüenzo de cosas que yo hacía cuando no era creyente, también me avergüenzo de cosas que yo hice cuando era un joven cristiano que no estaba bien ante Dios. Y eso también es aprendizaje, porque muchas personas piensan, ay, no, es que igual yo me avergüenzo de mis cosas cuando yo no era cristiano, pero yo digo que cuando uno llega al cristianismo y cuando llegamos tan jóvenes, yo llegué muy joven a la vida cristiana, y yo llegué a una iglesia donde había un evangelio más mezclado que otras cosas, igual no había transformación, o
o sí había, pero como que no, igual eso, y yo hice muchas cosas dentro del cristianismo que yo también me avergüenzo. Entonces yo digo que también uno también tiene que mirar es que la vida cristiana uno también es un proceso de crecimiento y uno tiene que irse santificando y negándose. Pero yo como muchas veces les he dicho, yo dentro de mi vida cristiana, yo también viví un tiempo de apariencias, donde de verdad yo dudo de que yo en ese tiempo haya sido regenerado. Eso sí, llegué a altos cargos dentro de la iglesia, pero yo dudo que en ese tiempo haya vivido una regeneración en mi vida, porque como yo vivía era de apariencias solamente. Y hay iglesias que llegan a vivir de apariencias. ¿Listo? Uno sabe, yo digo que uno sabe en el momento donde uno de verdad empieza a tomar el cristianismo en serio, o empieza a tomar su devoción con Dios en serio. Y yo con muchas veces les he dicho, yo no era un joven tibiecito, como llega un joven y así como que sí, como que no, como hay veces muchos jóvenes dentro de las iglesias como que están, pero como no están. Yo era un joven metido todo el tiempo en la iglesia y a pesar de eso, yo digo que no había nacido de nuevo. O sea, a mí me gustaba el ritmo de la iglesia, me gustaba hacer eso, pero no había una transformación. Entonces imagine cómo son las cosas. ¿Sí? Y leemos los últimos dos versículos. Romanos 6, 22 al 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo dice, se enfocan en el pasado, que el pasado en otros avergüenza, pero dice, más ahora, hablando de aquellos que han sido regenerados, más ahora, o sea, hablando del pasado que avergüenza, pero ahora que habéis sido libertados del pecado. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes han sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora su vida no es un camino de entrega al pecado, sino que ahora son hechos siervos de Dios. La misma comparación que lleva todos estos versículos. Por tanto, si son libertados del pecado, son hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Ya el fruto no es la muerte, sino que el fruto, porque hemos sido salvos, por tal motivo, como hemos sido llamados, hemos sido salvos por gracia, el fruto de ese llamamiento es la santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que todo lo que Dios llamó, también Dios lo llamó a santificarse, que todo lo que Dios libertó, también lo llamó para que viviera para agradarlo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y lo apunta a través de nuestro Señor Jesús, porque solamente tenemos vida en Jesús, solamente podemos ver esa santificación rindiéndonos ante la cruz, entendiendo el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y entendiendo que Dios nos ha salvado para que vivamos para agradarlo. ¿Listo? ¿Qué opinan de esto que hablamos y toda esa historia que les comenté antes? Si quieren escribir también en el chat lo pueden hacer. Quieren compartir ahí antes de... Pastor Carlos. Sí. Bueno, primero, con respecto a los versículos, los dos últimos versículos de este capítulo 6, eh, es claro que Dios busca que sus hijos, en este caso también sus siervos o sus esclavos, sean santos como Él es santo. O sea, Él lo dice en su palabra, tenemos que ser santos como Él es santo. Entonces, esa santificación que iremos adquiriendo en nuestro peregrinaje, en este caminar cristiano durante toda nuestra vida junto con Cristo, obviamente tendrá un fin que es la vida eterna con Él. Y entonces también me llama la atención el versículo 23 cuando dice que la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que hay un pago, o sea, cuando hay un pago es porque es algo que nosotros merecemos, si o no trabajamos por eso, trabajamos y nos esforzamos muy bien y sabemos hacerlo muy bien por nuestro pecado, por el mismo pecado que hay en nosotros. Trabajar para el pecado cuando estamos, obviamente, no, cuando no hemos sido regenerados,
todas las personas que no son creyentes, que no han sido regeneradas, trabajan muy bien en hacer el mal, entonces tienen una paga justa que es la muerte. Pero en Sí, cambio, Dios da vida, o sea, como usted lo dijo ahora, un regalo, da vida y esa vida es en Cristo, o sea, no tenemos vida en otro, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo tenemos vida eterna, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vemos que ahí es donde tenemos todo esto. sí, así es. ¿Alguien más tiene para comentar sobre estos versículos? Carlos, sí, bueno, creo que es muy evidente, ¿no? El apunte no será muy profundo, pero bueno, el versículo 22 habla de que claramente la santificación es el sello que demuestra que nosotros hemos sido libres del pecado y que somos siervos de Dios. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis, y bueno, en este caso el fruto es una vida de santificación progresiva, ¿sí? Una santificación, no solamente una vida y apariencia, sino que la santificación empieza siendo un acto de regeneración que viene desde adentro y que necesariamente tiene que terminar hacia afuera. Y lo segundo, corroborando lo que decía Jorge, y es que la muerte es una recompensa o la muerte es un pago, ¿sí? Pero la vida eterna es un regalo. ¿Sí? Lo que entonces bien ya se había hablado en otro tiempo y creo que esto lo sustenta Strong, es que la muerte es un acto de justicia, ¿sí? Pero la vida eterna es un acto de misericordia. Entonces, claramente lo evidencia. Y obviamente entonces la muerte simplemente es el destino de los que han obrado rechazando la persona de Jesús. Pero la vida eterna simplemente es un acto de infinita gracia que definitivamente no viene como causa de pago para nosotros. Nosotros somos el resultado, tal vez, si se puede decir así, del pago del Padre a Cristo por su obra, porque bien se dice que la salvación sí es por obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Entonces nosotros somos Bien, simplemente el resultado de lo que el Padre le pagó a Jesús, por decirlo de alguna forma. sí. Dice Jorge Aguilar, aquí escribió un comentario de William MacDonald, dice, el apóstol recapitula el tema presentando estos vívidos contrastes, dos amos, el pecado y Dios, dos métodos, la paga y la dádiva, dos resultados, muerte y vida eterna. Interesante porque ahí desde el versículo 16 viene haciendo esa comparación. Dice, observemos que la vida eterna es una persona y que la persona es Cristo, Jesús Señor nuestro. Todos los que están en Cristo tienen vida eterna, así de sencillo. ¿Sí? Y es muy cierto. Entonces, aquí el comentario de Calvino dice, pero tenía en cuenta que obtenemos el don de Dios, de donde lo obtenemos y no de nuestros méritos, y que además este don no está solo, sino que comprende dos partes, la reconciliación con Dios al ser revestidos con la justicia de su Hijo y la virtud del Espíritu Santo por la que somos regenerados para santidad. Por eso añade en Jesucristo para que dejemos a un lado nuestra opinión sobre nuestra dignidad personal. O sea, ha sido restaurada nuestra comunión con nuestro Padre, pero hay una regeneración del Espíritu Santo en nosotros para que podamos vivir para agradarle. ¿Listo? Algo adicional antes de que pasemos a comentar sobre el libro. No sé si quieren escribir algo ahí, algo adicional para que pasemos a comentar sobre el libro. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de este tema del libro, del capítulo 7, que tocaba bastante sobre el tema que decía que una de las acusaciones que se tiene hoy en día es sobre la disciplina, pero sobre una disciplina que no se hace con compasión. Yo digo que hay dos extremos que tenemos que ver con respecto al tema de la disciplina, porque hay lugares donde de verdad no hay disciplina, o sea, la iglesia tiene que ser una iglesia que discipline, pero hay lugares donde las iglesias se llenan y dejan ser las personas como quieran y a Dios a su manera, y no hay una disciplina para las personas. Pero también hay otro extremo donde las personas, mejor dicho, cualquier cosita, y eso lo llaman la relación, y cualquier cosita, y eso lo sacan. En estos días estaba reunido con una familia, entonces ellas me contaban de cómo un pastor, eso, hay pastor, pues nadie lo quería porque eso era todo como muy fuerte en su carácter, y personas que no les gustaba les decía, y las personas se iban.
se iban. Y entonces ella decía, a mí cada vez que me llaman a reuniones, y me daba susto. Ella me decía, me daba miedo, porque uno no sabía qué le iban a decir, porque todo el tiempo era que una cosa, que la otra, que no sé qué. Entonces hay dos extremos. Un lado donde no se disciplina y el otro lado cuando ya la disciplinan muy fuerte. Hay algo que tenemos que tener cuidado dentro de la iglesia reformada, porque a veces en la iglesia reformada somos muy fuertes en muchas cosas. Pero antes de sacar a la gente, hay que buscar restaurarlas, ¿cierto? Hay lugares donde se saca a la gente de una, y eso, mejor dicho, dice, no, es que usted es su cristianismo muy suave y para afuera. Yo creo que hay que buscar un equilibrio con eso. Y eso es una de las denuncias que hace Paul Washer, y es que se disciplina sin compasión. Y hay lugares donde para disciplinar lo hacen sin compasión. Y uno siempre tiene que disciplinar, necesario disciplinar, pero buscando restaurar a la persona. Es necesario que las personas llevarlas al arrepentimiento. Cuando uno se lee la parte de las disciplinas, la palabra dice, vosotros que sois espirituales, ¿cierto? Hay que llevar a estas personas, a las personas que caen en ciertos pecados muy graves, llevarlas a crecer y llevarlas a restaurar en su comunión con Cristo cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque hay personas que no se disponen para la corrección y personas que no se disponen para la disciplina. Si una persona se dispone para la disciplina, una persona se dispone para la corrección, esa persona hay que restaurarla y que entre todos restaurarla. No entre todos hacerle la mala cara, no entre todos hacerle el feo, porque es que ahí es donde hay que mirar esos dos extremos. ¿Listo? ¿Algo que decir con respecto a eso, los que se leyeron el libro? Hay un proceso de disciplina que es bíblico. Nosotros no podemos meter una disciplina carnal ni por nosotros mismos, ni decirnos que las iglesias reformadas somos más estrictas. Sí, claro que somos más estrictas, pero la disciplina hay que hacerla bíblicamente. ¿Listo? ¿Qué opinan de esto? No hay opiniones. Gustavo. Sí, bueno, lo primero, la manera de pregunta y lo segundo ya el apunte. De pronto una ilustración acerca de cuál debería ser el proceso de disciplina bíblico. Sí, esa manera de pregunta. Bueno, y hago lo segundo de pronto antes de la respuesta. A mí un punto que me dejó pensando muchísimo acerca de Mateo 18. Él habla del proceso en el que, bueno, si alguien tiene algo en contra de su hermano, hable con su hermano, hasta ahí normal. Pero dice que si esta persona no escucha, lo haga delante de los otros testigos. El punto que me pareció muy interesante es que los dos testigos de ninguna forma son puestos para que estén de parte de, digamos en este caso, de quien llama a relación, sino que las dos o tres personas que están ahí son personas neutrales, obviamente con autoridad, con integridad, con conocimiento, que inclusive tengan la capacidad de decir al que llamó a relación, decirle, no, eso es el que está equivocado. A mi juicio me pareció muy interesante. De hecho, ese capítulo es donde muestra el modelo de disciplina para la iglesia. La disciplina para la iglesia tiene que ser tal cual como aparece ahí. Primero, cuando una persona comete un acto, digámoslo así, un acto pecaminoso vergonzoso, debe estar primero el líder con él y hablar con él sobre su pecado. Si la persona se arrepiente, hasta ahí llega el proceso. Pero si la persona sigue con su pecado y no hay arrepentimiento en él, ahí después de eso, ahí es cuando se llama a relación juntamente con otras dos personas. Preferiblemente personas maduras en la iglesia que que conozcan a tal persona, ¿cierto? Y ese es el proceso. Si la persona se arrepiente, hay que restaurarlo y seguir un proceso con él. Si la persona no se arrepiente y no hay fruto de arrepentimiento con respecto a ese pecado, hay que anunciarlo a la iglesia. Ese es el proceso, siempre ha sido así el proceso histórico. Si la persona se llama la relación a la iglesia y después de eso, él no se arrepiente, la iglesia tiene la capacidad para excomulgar a un miembro, porque ya pasó un proceso. Tampoco vamos a aceptar personas de esa forma. Le comento un proceso pues, de un pastor muy cercano. Bueno, hay cosas que pues, uno no está de acuerdo con cómo manejan las cosas, pero bueno.
él pues inició un proceso con ese hermano, ¿no? El hermano como que estaba ahí, es casado, pero como que estaba ahí, se dieron cuenta que estaba como saliendo con otra mujer, bueno, en fin, eso fue algo así. Entonces el pastor lo llamó a relación, le dijo, hermano, mire, usted está en pecado, todo eso. Y el hermano siguió igual. Y después lo llamaron para que en relación con otros dos, o sea, estamos hablando de miembros, o sea, estamos hablando que ese proceso es con miembros de la iglesia, personas que hacen parte de la membresía de la iglesia y empiezan a tomar actitudes apóstatas, ¿cierto? Digamos de alguna forma. Igual cuando él se le llamó para relación con otras dos personas, él no quiso recurrir. Y entonces llegó un momento donde él llamó y le lo llamaron para que, entonces, ya que no quiso hacerlo de esa forma, por lo menos viniera y hablara frente a la iglesia. Y tampoco quiso. Entonces el pastor hizo una carta de excomulgación y pues hablando de todos esos casos, hablando de que la persona no quiso hacer caso tampoco ni de la disciplina de la iglesia y tampoco pues él se fue. El problema es, cuando la persona es miembro de la iglesia, la persona tiene que darle relación a la iglesia, pero ese es el proceso. Como les digo, hay muchas personas que quieren seguir en su pecado y no llegan hasta el último proceso. Yo tuve un caso así, igual no era miembro de la iglesia, pero igual se le dijo desde el principio, le dije, hermano, usted está muy en pecado, mire eso, igual desde ahí él no volvió. Entonces hay personas que no siguen el proceso, pero cuando hay una persona que se arrepiente, se le debe decir que deje de tomar la cena por un tiempo hasta que muestre frutos de arrepentimiento, porque él sabe que hizo algo que está afectando la iglesia y está afectando también, digámoslo así, está ensuciando todo lo que tiene que ver con respecto a la iglesia y la gloria de Dios. Se acepta otra vez en la comunidad, se acepta otra vez dentro de la membresía de la iglesia, no obstante, pase un tiempo sin tomar la cena del Señor hasta que evidencie frutos de arrepentimiento y se restaure. Pero ese es el proceso. Perfecto, Carlos. Ese era el punto al que quería enfatizar. Cuando hablamos de disciplina, pudiéramos hablar de alguna manera de un cese, de un privilegio, ¿cierto? Claro. Sí, Entonces, depende, porque es que depende. Hay miembros que sirven en ciertas actividades en la iglesia, hay otros miembros que son miembros, pero no están tan activos en ciertos lugares. ya. Entonces, eso incluye, ese privilegio incluye, digamos, en la primera instancia, cuando hemos hablado con la persona dice, sí, he pecado y toma una decisión definitivamente de volverse su pecado, aún el cese del privilegio debería continuar. No así que o sea, que no en los ministerios, Sí, pues que no participe en un ministerio o que no participe de la cena, por ejemplo. Sí, claro, no, sí, es que siempre debe ser así. Siempre debe ser así Y en el, mientras que muestre frutos de arrepentimiento. Igual debe hacerse así. El problema es que debe ser el formato bíblico, no a nuestro parecer ni a nuestra manera, porque hay lugares donde son muy extremos con la disciplina. Perfecto. Y en la Y última de- instancia, cuando ya se habla de anunciarlo, perdón, Carlos, a la iglesia, en un caso pues, de esos extremos, debería anunciarse quién es la persona y cuál es su pecado. pero los miembros de la iglesia, no a Ah, toda la asamblea, a perfecto. los miembros de la iglesia. Claro que hay que anunciarlo para evitar chismes, para evitar confusiones, para evitar, porque hay ciertas decisiones con respecto a la disciplina que si no se le anuncian a toda la iglesia, eso por allá empieza hablando, es que la iglesia lo componen son los miembros, entonces por aquí sale un chisme que yo sí estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo, que hay ciertas decisiones, pero cuando un caso está decidido, así la persona esté en proceso de restauración o la persona se haya apartado de la iglesia, es necesario anunciar el proceso a la iglesia, bueno, a la membresía, porque entre todos se restaura o entre todos debe saberse el caso que está pasando. Bueno, y depende, por ejemplo, aquí pasó en el Pereira un caso, ¿cierto? De un pastor cercano, y él pues sí, él me mandó la carta de excomulgación, porque es que está pasando un fenómeno, y es que cuando en ciertas ciudades hay dos iglesias reformadas o hay tres, hay muchos carismáticos que llegan a las iglesias reformadas y creen que es el mismo paseo de las iglesias carismáticas, y eso viene es a hacer estragos. Entonces, entre las iglesias en cada ciudad nos cuidamos. Entonces el pastor me mandó la carta diciendo, me dijo, hermano, tenga cuidado con este hermano, porque es que salen de acá para allá y salen de allá para acá, y eso es una guachafita ahí toda maluquita. Entonces, como le digo, hay mucha gente que llega a iglesias carismáticas, a la iglesia reforma y cree que es la misma, es lo mismo, y eso no puede pasar. Entonces vienen aquí como a querer hacer lo que quieran.
Entonces, cuando salen de la iglesia y que si le pasó, mire, esta persona salió de la iglesia, por si de pronto le llega por allá. Perfecto, todo quedó súper Bueno, claro. pues, si salió pues de una forma así muy fuerte, porque mire, por ejemplo, con los jóvenes, a mí cuando me llega un joven, yo sí le digo, hermano, mire, aquí primero que todo, aquí las niñas no van a empezar pues de Don Juan, porque es que yo no sé si en las iglesias carismáticas permiten esos jóvenes que eso es coqueteándole a todas las niñas. Yo una vez los freno, le digo, aquí, mal favor, aquí no es así. A ella me ha tocado frenar varios. Y aquí es que yo no sé por qué llegan así, pero me ha tocado frenar varios, porque llegan como con esa coqueteadera, yo no sé por qué, a coquetearle aquí a las niñas como quieren. Eso aquí no se puede admitir. Y digo, si usted va a estar congregando, aquí es serio. Aquí no es pues con esa misma cosa de estarle coqueteando a una niña, a otra, a otra. Y toca frenarlos. A mí me ha tocado frenar varios. ¿Listo? ¿Qué me va a entender ahí? Perfecto. Perfecto todo. Sí, porque yo le digo, hay mucha gente que puede tener conocimiento reformado, pero su corazón no es reformado. Entonces llegan muchas personas, a mí no me deslumbra. Mucha gente que dice, yo estudié en cuál seminario, yo vengo y yo de cualidad, listo, muestra lo que usted es. Pero cuando empieza con esas actitudes, manos, ahí ves, toca es frenarlos. Estoy hablando estoy hablando de cualquier edad, pero le estoy hablando de casos con los jóvenes, porque Ujú. últimamente está llegando mucho joven a las iglesias reformadas y toca dejarle las cosas muy claritas, Sí, muy claro, claritas. ¿Listo? está muy bien, Carlos. Listo. Listo. Entonces, ahí también Paul Watcher, no sé si alguien quiere comentar algo antes de pasar a la otra parte que vamos a hablar acerca del libro. Listo, dice. Es importante, y también Paul Watcher habla, Jorge, ¿va a hablar? Sí, Pastor Carlos, ¿me escucha? Sí, 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 sí. Bueno, con respecto a la disciplina, también en la iglesia, pues yo antes tampoco conocía mucho sobre el tema de la disciplina, es más, tenía otro entendimiento sobre Mateo 18. Si usted Sí, sí. sabe cómo le enseñan muchas veces sobre el tema de que puedes atar, desatar y todas esas cosas. Eh, De hecho, cuando habla de atar y desatar, está hablando de la disciplina. Exactamente. Entonces, esas eran las enseñanzas tal vez tergiversadas que tenía, pero entendiendo ya, gracias a Dios, abrió mis ojos y el entendimiento para saber qué era lo que realmente se refería en esa palabra. Bueno, en la iglesia sí, el discipulado, pues nos explicaron claramente eso, como obviamente vamos a ser miembros de la iglesia, entonces esa es una de las de las funciones de la iglesia también ejercer disciplina sobre sus miembros, ¿sí o no? Entonces, ese es un punto que creo que a muchos no les gusta. O sea, como usted mismo lo ha dicho ahora en los casos que ha comentado, a lo mejor se van. Es más, en la iglesia optan por, precisamente cuando llega alguien nuevo, preguntarle primero de dónde viene, o sea, para saber cómo salió de la otra congregación. O sea, si, por ejemplo, si es una congregación reformada, claro, de pronto se sale a una iglesia pentecostal o algo así, pues ya ahí se entiende que él viene buscando tal vez la sana doctrina, otra cosa. Pero si de pronto salió de una iglesia reformada, entonces, no, pero usted por qué salió allá. O sea, Claro. como usted dice, averiguar primero por qué salió. Entonces, porque no van a recibir a alguien en la membresía sabiendo que ha hecho algún pecado escandaloso tal vez en otra iglesia y fue excomulgado y acá van a recibirlo como si nada. Entonces, es muy claro ese proceso de disciplina, como usted lo explicó, y sí, es algo que debemos someternos si en realidad queremos crecer también en el Señor. Recordaba ahora un pasaje de segunda de Corintios 2 del 5 al 11 donde Pablo habla de recibir nuevamente a un ofensor, o sea, alguien que tal vez fue excomulgado de la iglesia, y él dice que esa persona, si se arrepintió, pues puede ser recibida nuevamente en amor por la iglesia, ya que si ellos lo reciben, él también lo estará perdonando. Entonces, vemos que lo principal en la disciplina es eso que usted decía, la restauración del hermano. O sea, no pensar inmediatamente en la
en la comunión o algo así, sino simplemente buscar que él se arrepienta, ya, porque obviamente es un hermano y estamos llamados a eso, amar a nuestro prójimo también. Entonces no queremos, si es un hermano, hace parte de la familia de Dios, no queremos que salga de esa manera de la iglesia. Obviamente si ya no, si persiste en su pecado, pues ya estará demostrando que no es un creyente, o sea, O sea, engañó a la iglesia. la iglesia sí puede excomulgar gente. Hay que entender eso. Sí, La claro, sí, iglesia sí puede excomulgar gente, pero es que excomulga personas que ya llevan un proceso con la iglesia y que después de haberse comprometido exacto, empiezan a tener actitudes que no y no se quieren arrepentir. Eso sí hay que exactamente. dejarlo claro. Sí, estaría demostrando que en realidad no es un creyente, entonces. O si es un creyente, pues no quiere arrepentirse y la iglesia está tiene la autoridad dada por Cristo para excomulgarlo. Y Lo si que pasa es que, quiere, ¿sabe cuál es el problema de las iglesias carismáticas? Que cuando personas caen en esos pecados, dicen, no, igual siga ahí escuchando, le dicen, es que igual siga ahí escuchando la palabra. Dejan ahí a la persona. Yo he escuchado sí, procesos así. Yo le dicen, no, igual si no me quiere arrepentir, déjelo ahí haciendo del algún día, montón. Él está escuchando la palabra. algún día se arrepentirá. Dirá. Imagínense, no, eso no puede ser así. Y las cabras hacen mucho estrago dentro de las iglesias. Las cabras hacen mucho estrago dentro de las iglesias y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la importancia de hablar con las personas, de acercarse y decirle, hermano, es que aquí es algo serio. Usted compromete o no se compromete, pero esto aquí no es así tan tibiecito, ¿cierto? No quiere decir pues que no tengamos, no quiere decir que seamos perfectos, no. Igual tenemos nuestros errores y muchas dificultades, pero eso es lo que la iglesia tiene que ser algo serio y a los pastores no les debe dar miedo perder ovejas. O bueno, más bien perder ovejas, no, perder las cabras. No les debe dar miedo que las cabras se vayan y que solamente queden las ovejas. Debe ser así. Entonces, también dice que todo lo que nosotros debemos hacer es llevar a las personas a Cristo, predicar el verdadero evangelio. Dice, él mismo decía una frase, también decía ahí Paul Walsh, dice que se gasta bastante dinero disciplinando cabras para que se transformen en ovejas. O sea, es imposible yo cambiar una cabra en oveja si no es por el poder de Dios. Y hay pastores que se dedican a apagar fuegos de cabras dentro de la iglesia, porque es que las cabras llegan a hacer estragos, hermanos. Hay personas, lamentablemente, yo lo digo así, que son carismáticas y llegan con sus caprichos. Y llegan con sus caprichos y eso no hay quien se los quite. A mí, yo le digo, a uno constantemente hace consejería, pero hay gente que yo no le dice, entonces, ¿para qué? O sea, si usted no va a seguir el consejo de uno, no sé, o sea, ¿qué quiere entonces hacer? Una vez tuve una consejería y todo me lo debatía, todo me lo debatía, todo me lo debatía. Entonces yo le decía, usted no quiere ser pastoreado. 20 años en el carismatismo, una persona que no es capaz de oír un consejo muy duro. Y se enojan con uno, pero ¿qué más hace uno pues? Entonces es eso, lamentablemente hay iglesias donde se gasta bastante dinero disciplinando cabras, y ahí uno lo que hace es dejar de lado las ovejas. Lo único que transforma una cabra en oveja es Dios por su poder. Pero como hoy en día, como le digo, crecemos y llenamos también ahí ve la iglesia de cabras, y son las que no se quieren arrepentir, que Dios nos guarde. Y más en este tiempo donde hay tanta cosa, y uno tiene que estar velando y vigilando las ovejas, estar pendiente del rebaño todo el tiempo, porque es Dios que nos lo ha colocado ahí, y tiene que estar pendiente, hermano, de cualquier cosita rara, hay que hablarla. Yo cositas que veo raritas, uno se tiene que sentar a charlar, pero uno no puede dejar pasar esas cosas así porque sí. ¿Listo? Entonces, es necesario que los pastores confronten, pero confrontando pensando en restaurar a las personas, en llevar a las personas a madurar, en llevar a las personas a crecer. ¿Eh? Les comento, hay un caso que una vez tuve con un joven, y entonces yo les comento que pues por la misericordia de Dios, aquí hay familias seriecitas, ¿cierto? Y pues le empezó a hablarle un joven ahí recién llegaba a hablarle una niña ahí por Facebook, entonces me comentaron, ¿qué toca hacer uno? Hablar. Y decir, hermano, pues, usted sabe que aquí si a usted le gusta a una niña, tiene que ser pues serio con eso, pero eso aquí de que háblele un lado y después háblele la otra, eso no está bien. A mí me ha tocado sentarme con jóvenes y decirle que
que esa costumbre de charlar aquí con una, charlar aquí con otra, endulzarle un oído aquí a la otra, endulzar eso no se puede permitir. Y eso hay veces, yo crecí en una iglesia de muchos jóvenes, y eso era el pan de cada día. Eso con una, con la otra, que yo no diciendo cristianos, eso no se puede permitir. ¿Eh? Ahí para concluir, para finalizar, sobre el tema de la disciplina. Aportes. Si tienen algo también para escribir en el chat, lo pueden hacer ahí unos 5 minuticos para algo adicional sobre la disciplina. Florencia, ¿usted qué opina de estos temas? Y Daniela, si también quiere copiar ahí en el chat, también lo puede hacer. Ahí como para que vayamos concluyendo. No, nada, yo estaba escuchando todo y o sea, leí lo de la disciplina y vi que a veces uno tiene miedo de confrontar a los hermanos por no ser muy duro, pero es necesario. Y lo de los chats, eso me quedé asombrada, porque a veces uno va a la iglesia, piensa que va a encontrar gente diferente y no, y hacen lo mismo que hace la gente del mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso ya con las redes sociales, o mejor dicho, eso coquetean a las niñas por chat, eso es muy común. Y yo le digo, eso uno tiene que estar es pendiente también ahí. Daniela, Eh, Buenas noches, ¿cómo están? muy bien. Digamos, en una iglesia que yo estuve, no sabían cómo hacer esa disciplina. Por ejemplo, una compañerita quedó embarazada, pues ella no estaba casada, era del novio. Sí, Y sí. la amonestaron como feo y ella nunca más volvió a la iglesia. Y Es ellas que esa, sí, personas se quejaron de eso porque no les gustó cómo fue la amonestación a la muchacha. es muy cierto. O sea, uno tiene que mirar, o sea, uno tiene que llevar a las personas a restaurar, sea el pecado que sea, si la persona está arrepentida. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo crecí en una iglesia donde la disciplina era muy severa. Entonces, cuando alguien lo disciplinaba, después de que la persona lo disciplina, le tocaba aguantarse que la mala cara de todos, el rechazo de todos. ¿Quién aguanta una disciplina así? Terminan yéndose. La gente ni le habla, todo el mundo lo rechaza. Ahí no se está restaurando a nadie. Casi como que está forzando a la gente que se vaya a la iglesia. Yo crecí en una iglesia así, donde por ejemplo alguien caía en una especie de pecado muy grave, se hacía la reunión, la persona se arrepentía, pero todo el liderazgo le hacía mala cara. Todo el liderazgo lo rechazaba, la gente se va. No sé si a usted le ha pasado, pero yo viví varios procesos así. Sí, O sea, Carlos. no eran procesos así, no, sino que procesos donde yo vi que pasaba así. Sí, Y sí, pasa, y pasa así. Mire, es que la palabra en sí misma es confrontativa, ¿cierto? El ministro que está haciendo la exhortación respectiva y el proceso de disciplina no necesita mostrar una cara dura para hacer más fuerte la palabra que en sí misma ya es confrontativa. Además, porque la Biblia también dice que juicio sin misericordia será con aquel que haga juicio sin misericordia. Entonces, el propósito debe ser siempre la restauración, a menos pues de que la persona sea una obstinada y definitivamente no acepte la corrección. mire, yo les comento un caso, ya que estaban comentando. Por ejemplo, eh, estaba, estaba una niña tuvo un problema ahí con un joven, pero el joven era de liderazgo, era de liderazgo. Y tuvieron ahí unos problemas, bueno, hay problemitas ahí como maluquitos, ahí como sentimentales, emocionales. Entonces se llamó a la relación y pues se tuvo la disciplina. Pero todo el equipo ministerial, porque él era uno de los líderes fuertes, empezó a hacerle mala cara a esa niña, rechazo a esa niña que se fue. O sea, obviamente el liderazgo tiene un valor de importancia dentro de una congregación, pero también la ovejita ahí que lamentablemente pues la mayor responsabilidad es de él, pero se fue porque pues quién aguanta una disciplina así donde todo el mundo le hace mala cara, todo el mundo lo rechaza. Entonces eso es lo que pasa, o sea, lo que nosotros debemos de entender es que si la persona pecó y le dolió y de verdad quiere volver a ser parte de la membresía, hay que restaurarlo con amor, hay que llevarlo en un camino, hay que mirar que de verdad tenga frutos de arrepentimiento. Obviamente en el momento de la disciplina hay que hacerle ver su pecado y en ocasiones hay que ser fuertecito para mostrar eso, pero hay que restaurarlos, hay que levantarlo. Ese es el problema, eso es lo que realmente quiere dar a entender ese capítulo, porque hay personas que
Más bien quieren ser severos, pero sabiendo que la palabra dice que primero hay que restaurarlos antes de expulsarlos. Y yo debo buscar siempre eso, la restauración. Y no solamente debe ser el pastor quien confronta un pecado, los hermanos también, al ver ciertas cosas, confrontar, y deben confrontar. Y también, lo que sea, cosas raras que vean, confronten también a los hermanos y digan, hermano, mire, eso no está bien, porque es que no debe ser solamente el pastor. Todos los hermanos tienen que confrontarse a sí mismos los pecados de los demás. Y debe ser algo que se debe hacer. Cosas que no vean bien, mire, hermano, eso no está bien, mire que eso está bien, y tiene que hacer, así le digan a usted, ay, usted tan antichévere, usted tan riguroso, pero hay que hacerlo. O sea, uno tiene que vivir el pecado, confrontar el pecado así. Gustavo, como que le cayó, ¿cierto? Sí, Carlos, aquí volví a retomar, pero no, pero escuché todo. No podía hablar, pero sí podía escucharlo. Sí, Bueno, ese sí. es un punto muy importante lo que usted dice. La exhortación y la corrección debe ser de toda la iglesia, y por eso por ahí Hebreos 10:25 acerca de congregarse dice, y no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, exhortándonos los unos a los otros. Es muy importante ese apunte que usted hace, Carlos. Y debe ser así. O sea, cosas que veamos raritas, también hay que decirle al hermano, mire, eso no está bien, mire, tiene que ser así. ¿Listo? Así es. ¿Algo adicional que quieran aportar antes de finalizar? Hay otras iglesias que no cortan para nada. También estuve en una que permitían todo. Y Ujú. también se vio un caso de una muchacha que, como usted decía, que llegan a veces los muchachos y como a buscar a las niñas y eso Ujú. las engatusan prácticamente y les hacen daño. Y entonces Sí, también sí, uno sí. tiene que enseñarle a los jóvenes que conozcan a los muchachos, que vean el conocimiento que tienen para que no se involucren con personas que no son realmente creyentes, que están allá solo por quién sabe qué. ¿No? Y eso pasa mucho. Y como yo siempre digo, no se dejen eh, dejar anonadados, es que porque tienen mucho conocimiento. Miren, hay un problema también que pasa con las niñas reformadas, es que las niñas reformadas tienen un desespero por casarse, pero una cosa impresionante. Yo tengo tres niñas aquí que ellas, yo creo que tienen una tiene 21, la otra tiene 23, la otra tiene 20 25, y eso es un desespero. Y digo, es que tampoco toca esperar, va a llegar pronto, pero eso es un desespero. Y las niñas de las iglesias reformadas mandan como desesperadas por casarse. Y entonces llegan hombres que con mucho conocimiento, pero no son serios. Yo les digo, no se dejen llevar por eso. Hay gente aquí, a mí me han pasado varios casitos que llegan eso, se saben, mejor dicho, todas las doctrinas de la gracia, esos son lectores, eso se saben de memoria, eso leen uno que otro libro y viene, y todas las niñas como que se dejan ahí, pero lo que vale es el carácter, que se gana con un montón de conocimiento de la reforma, pero sin carácter. Eso no sirve de nada. Entonces, mire, yo les digo, miren el carácter y después toman decisiones, pero eso sí, yo les digo, tengan paciencia, es que de verdad, yo no sé si a ustedes les pasa en la iglesia de ustedes, pero tengo unas niñas que mantienen como desesperadas por casarse. Claro, entonces, eso les toca decir, esperen y que llegará el momento que llegará alguien seriecito y con carácter, porque si no hay carácter, como le digo, eso no. Es más, yo les digo, a mí me ha pasado casos donde son personas que tienen conocimiento de la reforma impresionante, o mejor dicho, eso tienen, pero su vida nada, 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 nada. Eso es como un impío con conocimiento. Eso hacen estrago y toca hablarles. ¿Listo? Florencia, ¿iba a decir algo ahí? ¿O no? No, no, nada, No. no, no. Listo. Listo, entonces vamos a orar. Vamos a orar para que sea Dios ayudándonos. Pero Padre, te damos gracias por esta porción de Romanos capítulo 6, ya que finalizamos hoy este capítulo. Gracias por los hermanos que se conectaron hoy. Mira los que faltaron para que seas tú motivándolos más. Ayúdanos, Señor, a tener este entendimiento sobre esta parte, Señor, que debemos ser siervos de la justicia, que debemos vivir para agradarte, Señor. Mira también este tema de la disciplina, que podamos vivir, Señor, para ti, aún motivando a los demás, exhortando a nuestros hermanos también, para que puedan vivir, Señor, para servirte. Te doy gracias, Señor,
por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias, hermano. También. Gracias.